Buenas tardes, mi nombre es José Manuel Mora Valderas y curso el grado de licenciatura en Ciencia de Datos en la Universidad de las Américas Puebla. El día de hoy les hablaré sobre un fenómeno presente en mi carrera, que es el análisis de datos, aterrizado en las malas prácticas ilícitas y antiéticas que llevan a cabo las empresas con esas herramientas. El tema principal de mi artículo es el mal uso y la mala distribución de información personal entre las empresas, que son dos actividades ilícitas y no éticas que llevan a cabo las empresas con el fin de lucrar. Hoy más que nunca, el mundo está repleto de información, por lo que el sector empresarial también se ve inmerso en esta realidad. Y esto tiene como resultado que las empresas tengan que adaptar sus formas de trabajar a estas nuevas herramientas que han surgido por el avance tecnológico. Una de esas herramientas es el análisis de datos, que son todos estos procedimientos y algoritmos diseñados por programadores y científicos de datos y otros expertos en el área, con la finalidad de darle una utilidad a toda la información que tiene una empresa. Esto es así porque relativamente en tiempos recientes se ha descubierto que los datos son muy valiosos y estos datos pueden ser generados de infinidad de maneras, ya sea al solo usar el navegador de búsqueda en una plataforma web o al likear fotos o buscar en sitios. Esto ya genera datos y genera información que muchas veces una empresa como Google o como YouTube las recolecta. Esta información relevante la utiliza la empresa más que nada para mejorar su toma de decisiones, dar un mejor servicio al usuario y para hacer también un servicio más personalizado hacia el usuario. Eso se logra de muchas maneras, pero una de ellas es la modelación de perfiles de gustos y tendencias, y esto es a través de un algoritmo que recolecta información de acuerdo a las acciones del usuario en su pasado y con esto intuye muchos servicios o productos que en un futuro te pueden gustar. Habiendo mencionado todo este contexto, el problema que llamó mi atención y llamó mi interés a hablar de esto es que en la población no se tiene tanta noción o tanto conocimiento de lo importante que son los datos para las empresas, así como de que ellos no están conscientes de que generan datos e información con tanta regularidad a la hora de navegar por Facebook, por YouTube. Generan tantos datos tan importantes para las empresas y la población no está consciente de ello. Y como todo en la vida, hay un lado bueno y hay un lado malo. El lado bueno son todas estas ventajas que trae consigo el análisis de datos, ya sea para mejorar las acciones de la empresa, pero también mejorar el servicio que recibe el usuario. Y el lado malo, pues son todas estas acciones egoístas, ilícitas y no éticas que hacen las empresas por debajo de la mesa para que la ley no se dé cuenta, en las cuales se benefician unos pocos de manera ilegal. Entonces no es lo correcto, pero muchas veces, aunque no nos enteramos, sí sucede. De manera general, las empresas tienen la obligación y la responsabilidad de proteger y de cuidar toda la información personal de los usuarios, así como también hacer buen uso de los datos que se generan a partir de las interacciones del usuario con la plataforma. Con esto como razón común, la doctora Ana Isabel Meraz Espinosa, como explica en su documento elaborado en 2018 que se cita en el artículo, menciona que las empresas tienen la obligación y tienen también la responsabilidad de implementar los mejores filtros y herramientas y aplicaciones de ciberseguridad que se puedan, así como de dar una buena capacitación a su personal. El propósito de esta investigación es, en primer lugar, exponer las maneras en las que se usa indebidamente estas herramientas entre las empresas para para su fin egoísta de lucrar, pero también se expondrán las maneras en las que estas herramientas son buenas para las empresas y proporcionan todas estas ventajas que, que son buenas para el desarrollo de las empresas. Y por último se expondrá una perspectiva general que tiene la población, pues también la población general, no un grupo en específico, sobre este fenómeno del uso de datos en las empresas, así como también la aplicación de la ciberseguridad entre las empresas para proteger sus datos. Mi investigación se basó en tres temas fundamentales. El primero es acerca de la venta ilegal de datos e información personal entre las empresas, lo cual es una práctica antiética e ilegal, y para esto se profundiza en cómo los datos y la información personal con su uso debido pueden ser buenas para la empresa para que se desarrolle
y traiga consigo todas estas ventajas que he mencionado ligeramente en lo que llamamos del video. Al entender esto, se presentó en el artículo el caso más mediático sobre venta ilegal de datos. Según Rodríguez 2018, en 2018 justo, la empresa Facebook se le acusaba y llevaba a juicio por manipulación y fuga de datos. A grandes rasgos fue una complicidad entre la empresa británica consultora de datos Cambridge Analytica y la empresa estadounidense Facebook con fines de lucro y manipulación de datos. Esto porque había un tercer interesado en adquirir y tener en su poder todas estas bases de datos para dirigir una campaña electoral a su favor. Este individuo fue el que resultó ganador de sus elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos, Donald Trump, que gracias a esto dirigió una gran campaña política basada en bases de datos. El segundo tema trató sobre las ventajas y desventajas que trae consigo el análisis de datos en las empresas en la actualidad. Algunas de estas ventajas y desventajas se han ido explicando a lo largo de esta ponencia, pero en resumidas cuentas, las ventajas, como ya se ha mencionado, se engloban en la mejora de toma de decisiones y en dar un servicio personalizado al usuario. Las desventajas son que muchas veces esas empresas se ven envueltas en toda esta avaricia y en egoísmo de aprovechar y abusar estas herramientas de análisis de datos con fines de lucrar y de beneficiar solo a unos pocos a cuesta de hacer todo lo contrario a lo que están sujetos a hacer por mera responsabilidad y obligación. Finalmente, en el tercer subtema se habló sobre la importancia de la ciberseguridad en estos tiempos que estamos viviendo, donde el desarrollo de software y de avance tecnológico, este avance es exponencial. O sea, no es el mismo crecimiento que hemos tenido de los 90s a los 2000s que de los 2010 al 2020. Este crecimiento de software y de tecnología es exponencial, por lo que la ciberseguridad también se tiene que evolucionar y la gente ponerse al corriente con esas medidas. Como menciona Gamboa Suárez 2020, para que los usuarios no sean víctimas de todos estos factores de riesgos presentes en la actualidad a la hora de navegar por la web, las empresas deben de ser claras con cómo manejan sus formas de operar con la información y datos personales. Esto quiere decir que tengan transparencia, así como que implementen muchos cursos de capacitación y se les dé buenas prácticas a las formas en las que se maneja, ya sea por los propios personales de las empresas. Para terminar, se puede concluir que estas herramientas de análisis de datos son muy beneficiosas para las empresas, ya que traen consigo demasiadas posibilidades a la hora de su toma de decisiones y de cómo pueden impactar en su servicio junto con el cliente. Tienen ventajas que se proyectan en la mejora de la relación cliente-empresa, pero también tienen desventajas que pueden llevar a una empresa a efectuar acciones ilícitas e indebidas. A medida que se acelera el avance tecnológico, se presentan más ataques cibernéticos, pero también, a su vez, incrementan las medidas que se aplican en la ciberseguridad, y esto para que las empresas sean partícipes en la protección de la comunidad que utiliza toda esta tecnología de esta nueva generación y toda esta comunidad sea más segura. Una pregunta que le pudo haber surgido a la audiencia es ¿qué organismos o qué leyes existen en México o en el mundo en los que puedan proteger estos derechos? Y por el mero hecho de ser derechos humanos, el derecho a la privacidad y al buen manejo de los datos, el organismo global es la ONU, pero en México está el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que es el INAI, y cuya ley federal de protección de datos personales aplica en todo México y te resguarda tus datos personales. Bueno, esto ha sido todo por mi parte. Espero con esta ponencia haya puesto mi granito de arena para crear conciencia en este fenómeno. Recuerda que los datos son el petróleo del siglo XXI y muchas gracias.